Hola, muy buenas a todos, mucho gusto. Mi nombre es Luis Manuel Suárez Mestra, soy estudiante de la carrera Gestión Deportiva en la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNANSABUN. Actualmente me encuentro desarrollando el curso Sujeto, Comunidad e Interacción Social. Este trabajo es presentado a la doctora Darna Marisol López Pupano. El tema está relacionado directamente con violencias estructurales, simbólicas y cotidianas. El objetivo de este ejercicio es reconocer y reflexionar sobre las distintas formas de violencia que atraviesan nuestra vida social, las violencias estructurales, simbólicas y cotidianas. A través de su identificación en ejemplos concretos, buscamos comprender cómo se manifiestan, cómo afectan a las personas y comunidades y qué dinámicas de poder las sostienen. Este reconocimiento es un primer paso fundamental para desarrollar una mirada crítica y promover prácticas que contribuyan a entornos más justos, respetuosos e igualitarios. Violencia simbólica. La violencia simbólica es una forma de dominación que se ejerce de manera sutil y generalmente invisible a través de mensajes, normas, valores y significados que la sociedad considera como naturales entre comillas o normales. No requiere fuerza física. Opera mediante la interiorización de jerarquías y estereotipos que llevan a que las personas acepten desigualdades o tratos injustos como algo cotidiano o legítimo. Un ejemplo que pude palpar fue en una reunión donde estaban unos profesionales y había una muchacha de limpieza. Estaban tratando cierto tema, la muchacha da una opinión con respecto al tema, pero la miran y siguen su trabajo como si nada. Más adelante, uno de esos profesionales dijo lo mismo que comentó la muchacha y a él sí le prestaron atención. Ahí hay un tipo de violencia simbólica. Identidades de género y sexualidad. ¿Qué formas de control o exclusión emergen en torno a los cuerpos y las expresiones de género? En el contexto de las identidades de género y la sexualidad emergen diversas formas de control y exclusión que buscan regular cómo deben verse, comportarse o relacionarse las personas. Algunas de las más comunes son normas de género rígidas. Eso está relacionado con las expectativas sobre cómo debe vestir o actuar una persona. Control institucional. También está relacionado con las reglas que se dan en las escuelas, en los trabajos o en los espacios públicos. Discriminación y exclusión social. Está relacionado con la negación de oportunidades laborales, educativas o servicios de salud a personas trans o personas gay. Violencia simbólica y discursiva. Está relacionado con el uso del lenguaje ofensivo, los chistes, los rumores o representaciones mediáticas que refuerzan jerarquías y marginan ciertas identidades. También tenemos la regulación de los cuerpos, que está relacionado con las exigencias o presiones para modificar el cuerpo, lo que tiene que ver con maquillaje, depilación, musculatura, delgadez, tanto en hombres como en mujeres. ¿Cómo se normalizan los estereotipos? Bueno, los estereotipos se normalizan a través de procesos sociales que los presentan como naturales o evidentes hasta el punto de que no se cuestionan. Entre los mecanismos que se sostienen esta normalización están la socialización temprana, cuando a los niños se les inculca desde temprana edad de que es hombre o de que es mujer a la niña y qué elementos u utensilios deben de tener en cuenta para vestirse o para jugar. Los medios de comunicación a través de las películas, los mensajes, las novelas, las revistas también influyen mucho en este tipo de estereotipos. El lenguaje cotidiano que utilizamos a diario influye mucho en que se acepte este tipo de violencia simbólica. Las instituciones educativas y religiosas cuando demandan cierto comportamiento dentro de la institución y la repetición y falta de cuestionamiento. Etnicidad y racialización. ¿Qué se entiende por etnicidad? La etnicidad se refiere a la pertenencia de una persona a un grupo que comparte elementos culturales comunes como idioma, tradiciones, historia, mientras que la racialización está relacionada directamente con el proceso social mediante el cual se asigna a las personas características, valores o capacidades basadas en rango físico. ¿Qué experiencias o discursos revelan la discriminación? En contextos marcados por la racialización, muchas personas viven situaciones de discriminación que pueden ser directas, sutiles o simbólicas.
Algunas experiencias y discursos comunes pueden ser comentarios o bromas basados en rasgos físicos o culturales. Por ejemplo, el chiquitico, el panchito, porque de pronto a los indígenas no se les tiene en cuenta esa característica, indio pelo largo. Entonces, pues ahí está esa violencia. Tratamientos diferenciales en espacios públicos, desigualdad en el acceso a oportunidades, discursos que inferiorizan o exotizan, medios de comunicación que reproducen estigmas. Todo eso hace relación a los discursos que revelan la discriminación. ¿Cómo se normalizan estos estereotipos? La normalización de estos estereotipos raciales ocurre cuando ciertas imágenes o ideas o prejuicios se repiten constantemente hasta ser vistos como verdades naturales. Esto sucede a través de la socialización temprana, medios de comunicación, lenguaje cotidiano, instituciones educativas y religiosas y repetición y falta de cuestionamiento. Es totalmente parecido a lo que nosotros miramos ahorita en identidad y género. Condición socioeconómica. ¿Cómo se refleja la violencia basada en el nivel socioeconómico o laboral? Se expresa en el trato desigual hacia personas con menos recursos o con trabajos considerados inferiores. Esto incluye discriminación en espacios públicos, precariedad laboral, salario injusto, falta de acceso a servicios básicos, estigmatización de la pobreza y desvalorización del trabajo informal o de cuidados. Son formas de violencia estructural que limitan la dignidad y los derechos. Por ejemplo, cuando una persona que de pronto no es profesional y se desempeña en cierta labor, cuando lo buscamos para hacer un trabajo por el solo hecho de no ser profesional o de no tener un título, le pagamos lo que nosotros decimos entre comillas, lo que nos dé la gana. Y ellos aceptan eso porque a la hora de la verdad ellos no tuvieron que gastar demasiado dinero en profesionalizarse, pero los menospreciamos y le ponemos también ese tipo de violencia a ellos. ¿Cómo afecta la oportunidad y la participación social? Pues esto reduce el acceso a la educación de calidad, la salud, la vivienda segura y empleo estable, lo que dificulta la movilidad social. Además, las personas con menos recursos suelen tener menos tiempo, apoyo o reconocimiento para participar en actividades comunitarias, políticas o culturales, lo que profundiza la exclusión y limita su capacidad de influir en decisiones que afectan sus vidas. Migración y movilidad. Entiéndase por migración a todas aquellas personas que salen de su lugar de origen, ya sea dentro del mismo país o fuera del país. ¿Qué barreras o estigmas enfrentan las personas migrantes? Porque son muchas. Las personas migrantes suelen enfrentar prejuicios sobre su origen, acento, apariencia o situación legal. Se les asocia injustamente con delincuencia, pobreza o competencia laboral, lo que genera discriminación en la búsqueda de empleo, vivienda o educación. También encuentran barreras administrativas, falta de reconocimiento de títulos, dificultades lingüísticas y trato desigual en instituciones públicas. Ejemplos palpables de todo esto lo tenemos hace poco tiempo, el año pasado, cuando se dio el problema en Venezuela, que muchos migrantes llegaron hasta nuestro país. Aquí los favorecidos fueron las grandes empresas que tuvieron muy en cuenta a las personas venezolanas, pero porque le pagaban lo que les daba la gana por su trabajo. Además, muchas mujeres, muchas jóvenes estaban preparadas profesionalmente, estaban capacitadas, pues no se les tenía en cuenta ese título y ellas terminaron vendiendo su cuerpo o trabajando de manera sexual. ¿Cómo se relaciona esta situación en el acceso a derechos y servicios? Los estigmas y las barreras limitan el acceso efectivo a servicios de salud, de educación, justicia y programas sociales. La falta de documentación o el miedo a la discriminación puede impedir que soliciten ayuda o reclamen derechos. Estas restricciones generan vulnerabilidad, dificultan su integración y restringen su participación plena en la sociedad. Discapacidad y neurodivergencia. ¿Qué formas de exclusión simbólica estructural se reconocen? Se reconocen las siguientes formas de exclusión. La exclusión simbólica, estigmatización, lenguaje capacitista, invisibilización. Exclusión estructural, barrera física, barrera de la comunicación, exclusión laboral y educativa, marco legal insuficiente. ¿Qué cambios sociales, culturales e institucionales se requieren desde una mirada inclusiva? Cambios sociales y culturales, concientización y sensibilización, aceptación de la neurodiversidad, participación plena. Los cambios institucionales, universalización de la accesibilidad, legislación inclusiva, formación y ajustes razonables. ¿Qué significa esto? Que por lo general las personas en situación de discapacidad son las que más afectadas o las que más
se presenta el problema de violencia, especialmente la violencia simbólica. Ellos son excluidos primero por su discapacidad, segundo por su estado. Entonces, pues, el gobierno no los protege a ellos de manera directa y se hace necesario que se ajusten esos cambios institucionales para que nuestra población discapacitada pueda acceder y tener derechos iguales que cualquier otra persona. Violencia institucional. La violencia institucional se refiere a las acciones u omisiones de agentes del Estado o instituciones públicas o privadas con funciones públicas que causan daño, sufrimiento y violación a los derechos. ¿Qué instituciones se evidencian como productoras de violencia? Las instituciones donde está la violencia se evidencia con mayor frecuencia en las siguientes. Primero, tenemos a las fuerzas de seguridad y cuerpos policiales. Nosotros somos testigos a diario, vemos en el internet el abuso que el cuerpo de policía comete contra las personas. Eso lo vemos, estamos viendo a diario los videos que presentan donde la policía hace uso de su uniforme para abusar de de su trabajo. Los servicios penitenciarios y centros de privación de libertad. Este es otra institución también que genera mucha violencia. En la celda esa hay violencia sexual, hay violencia física, hay discriminación, en fin, hay de todo en esos centros penitenciarios. Los sistemas de justicia y fiscalía también cometen este tipo se da mucho esa violencia institucional al omitir de pronto información acerca de tal problema que hubo cuando de pronto reciben dinero de otra persona que tiene dinero y la otra no tiene, también se genera este tipo de violencia. Las comisarías de familia y los órganos de atención a víctimas al omitir información para que ellos puedan acceder a los diferentes programas. Dice, explique si la burocracia en las instituciones es promotora de violencia y de qué tipo. Por supuesto que sí. La burocracia en las instituciones es una promotora clave de violencia, principalmente de violencia estructural y administrativa. Esta forma de violencia a menudo no intencional se siente como un látigo administrativo que obstaculiza los derechos básicos y perpetúa la dominación del Estado sobre los ciudadanos, especialmente sobre aquellos en situación de mayor vulnerabilidad. Reflexiones desde la doble perspectiva de víctima y victimario. ¿Cómo se reconoce el rol propio como agente productor de violencia? El reconocimiento del rol propio como productor de violencia es el primer acto de paz. Implica aceptar la responsabilidad de las propias acciones para poder transformar el dolor y la rabia en compasión activa y justicia. Pues muchas veces cometemos esos actos de violencia y nos convertimos en victimarios porque de pronto nos ciega la rabia, nos ciega la ira y después estamos arrepentidos. Lo importante es que nosotros nos arrepentamos de las cuestiones que hacemos, pero que en realidad ese arrepentimiento sea para toda la vida. ¿Qué aprendizajes emergen al confrontar esta dimensión ética de agente víctima y victimario de violencia en la vida cotidiana? La confrontación ética de ser potencial agente y víctima de violencia en la vida cotidiana arroja aprendizajes cruciales para la convivencia. En primer lugar, tenemos que los roles de víctima y victimario no son fijos, sino que interactúan y pueden invertirse o coexistir en diferentes contextos o momentos. Mi dolor como víctima sufrido, no me exime de mirar de mi rol como agente ejercido. La violencia es a menudo la respuesta aprendida a la victimización. Aprender a reconocer el límite ético cuando el miedo, la rabia o el trauma imponente imponen la necesidad de controlar o dañar al otro. El verdadero cambio ético comienza con la reparación de la relación entre lo activo que no permite repetir la violencia. Conclusión. A partir del reconocimiento de las violencias normalizadas en la vida cotidiana, se comprende que estas prácticas no solo dañan, sino que moldean nuestras identidades al definir qué conductas, cuerpos y voces son consideradas legítimas, como señalan Foucault en el año 1975 y Burle en el año 2004. Las relaciones de poder y las normas sociales actúan sobre los sujetos, produciendo formas de ser que muchas veces naturalizan la desigualdad. Por ello, transformar esta dinámica exige procesos críticos de conciencia, diálogo comunitario y acciones colectivas que cuestionen las prácticas opresivas y promuevan relaciones éticas basadas en la dignidad, el reconocimiento y la corresponsabilidad. Estas son las referencias bibliográficas.
gráfica. Muchas gracias.